Chosica del Norte. Ahí se encuentra, oyentes, un inmenso local de la iglesia pentecostal La Cosecha. Y cultos son todos los días, oyentes, pero por el momento no hay cultos por la ordenanza de los hombres que no conocen a Dios, que son ignorantes a las cosas de Dios. Y Dios los ha puesto lamentablemente como autoridades, y la Biblia dice que hay que respetar la autoridad, porque la autoridad es puesta de parte de Dios para castigar a lo que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Oyentes, los saluda el pastor Francisco Córdoba con la paz del Señor y Salvador Jesucristo. Reciban el saludo del presidente y fundador de la iglesia pentecostal La Cosecha. La palabra de Dios dice, oyentes, en Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá salvación a las naciones. Oyentes, ya comenzamos el culto de doctrina en casa. En cualquier momento se realiza un bautismo. Son muchísimas personas, gracias a Dios, que quieren cumplir con la justicia de Dios. Con esta pandemia saben que lo que dice la Biblia es verdad, porque aquí hablamos la Biblia, lo que está aconteciendo. La Biblia es palabra viva de Dios, es la luz para no andar en tinieblas. Como dice en el libro de los Salmos 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera en mis pies. Lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra, y lumbrera a mis pies. La Biblia es la lámpara para una persona que lee la Biblia y la obedece. Es una lámpara y sabe a dónde va, y tiene la sabiduría del cielo, no terrenal, que es animal diabólica. La Biblia dice en Santiago que la sabiduría terrenal es animal diabólica. La verdadera sabiduría es la que desciende de lo alto, del Dios del cielo y de la tierra. Oye, ¿tienes alguna pregunta? Puede llamarnos y van a perdonar los que no se les llega a contestar todas las preguntas, porque son cantidad de preguntas que usted ni se imagina. Ya muchísimas preguntas a través de el WhatsApp que nos están enviando oyentes, tanto hermanos de la iglesia como también personas que no son de la iglesia, personas que nunca han conocido las palabras de Dios, y ahora escuchando la palabra de Dios, Dios está haciendo algo en sus corazones, transformándolos, cambiándolos, y también tienen sus inquietudes a través de el pastor Córdoba, que estará hablándoles lo que dice la palabra del Señor. Como dice en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, el que habla de Dios, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12, no añadas ni agregues a la palabra de Dios. A la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita. Eva le agregó la palabra de Dios cuando el diablo le tentó, le agregó a la palabra de Dios, y por eso que la palabra de Dios no le chocó al diablo, porque Eva le habló palabras de ella. Ni le tocaréis. Dios no le había dicho que el árbol no le toque, podía tocarle, ¿ya? Sí podía tocarle al árbol. Y ella dijo, Dios ha dicho que ni comáis ni le tocaréis. No había dicho Dios que no le toque. Usted lea Génesis capítulo 2, 14 y también Génesis capítulo 3, del 1 adelante. Puede leer todo lo que usted quiera. Una pregunta. Sí, vamos a leer las primeras preguntas. Pastor, pregunto, ¿es malo participar en comprar polladas que hacen otras iglesias para comprar sus cosas que le hacen falta a su iglesia? Me avisaron, pero yo no compré porque le dije que no participo en eso, porque por sus frutos se conoce el árbol y porque yo diezmo en una verdadera iglesia. Ya ahí está la respuesta precisa.
Y la Biblia dice, cuando se trata de eso, al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Eso está en la palabra de Dios. Al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Ya, usted le compra, está amándolos a ellos. Ya. Usted quiere comerse una pollada, puede comprar en una pollada que venden pollada, pero no es para ninguna iglesia, sino para beneficio del que la está vendiendo, y usted siente comerse esa pollada, usted puede comprarle. Pero cuando dicen pollada para la ofrenda de Dios, ahí sí, córrase usted. No haga caso. Esas cosas no, porque usted está participando de la ofensa que hacen esas iglesias a Dios. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Está bien que no le haya comprado, que le van a decir, ¿cómo dices que eres hermano? Que no. Usted sabe que sí es hermano y usted sabe que está obedeciendo la palabra de Dios. Escuche lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 2. Dice así: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Palabra rotunda. Y eso le dice para todo el que apoya a un cristiano que está en pecado, a uno que se dice ser hijo de Dios, pero no obedece la palabra de Dios. Acá era el rey de Israel. Era el rey de Israel, no era cualquier persona. Y Josafat era el rey de Judá. Tampoco no era cualquier persona. Pero Josafat obedecía a Dios y acá no obedecía nada a Dios. Incluso se inclinaba a los ídolos. Se dejaba mandar por su mujer Jezabel. Y la Biblia dice que el que manda es el hombre. ¿Ya? El hombre es la cabeza de la mujer. Así como la iglesia es Cristo es cabeza de la iglesia. Y por tanto la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer debe estar sujeta a su marido. Pero Jezabel, la mujer de acá, lo dominaba al rey de Israel. Y esta Jezabel ni siquiera era de Israel, sino era de un país gentil, pagano. Entonces esta Jezabel había introducido la idolatría a Israel. Lo hacía pecar a Israel. ¿Ya? Y era una mujer adúltera, adulteraba, se pintaba, se tarrajeaba los ojos. ¿Para qué? Para adulterar con los profetas de Jehová y convertirlos en profetas de Baal. Eso es lo que hace Jezabel. Y se van a una guerra acá con Josafat. Y dice, tus caballos son igual que los míos, tú eres rey, yo también soy rey. Y los soldados son igual que los míos, vamos a pelear en Galá. Y se fueron y casi lo matan a Josafat. Acá sí lo mataron ahí lo mataron acá. Que una flecha se escapó de un soldado egipcio, que se le escapó la flecha y se fue, cayó justo a donde estaba el rey acá, que se había ido disfrazado. Y como el rey enemigo había dicho, no pelees con grandes ni chicos, sino contra el rey nada más. Entonces, como el único rey que estaba vestido allí era Josafat, casi lo matan. Dios lo libró porque él clamó, dice la Biblia. Dios sale a librar al justo. Y cuando regresa lo encuentra Jehú, el rey también, ya era rey, y le amonesta. Así dice Jehová, al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Por eso ha salido ira contra ti, le dice, lo amonesta. ¿Ya? El que ayuda a uno que está desviado de la palabra de Dios está en la presencia de Dios mal. A ver, leas Salmo 101. Escuche lo que dice Salmo 101, para que se cuide usted de falsos cristianos. Versículo 1 adelante. Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón
andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Escuche lo que dice ahí. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercarán a mí. Ese es el cristiano que ama a Dios y sabe que le están aborreciendo cuando se sale del camino de Dios, cuando no hace conforme a la voluntad de Dios. Y también habla una cosa que le voy a hacer una pregunta. Andaré en el camino, la perfección. Yo quiero preguntar a los oyentes, ¿cuál es ese camino de la perfección? Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Por qué esa palabra está escrita ahí? ¿Cuál es el camino de perfección? A ver, le hago una pregunta al oyente y me da un versículo en el Nuevo Testamento. Otra pregunta, son 9:50. Seguimos con las preguntas de los oyentes. Dice, pastor, yo tengo la Biblia en el celular y lo leo en mi trabajo y me han dicho que es malo. Me han dicho una persona de otra iglesia. ¿Se da cuenta? Por eso que Dios aborrece pues a los que se desvían del camino de Dios, porque te da malos consejos, tiene mayor concepto que el que debe tener. ¿En qué parte de la Biblia dice que si usted lee en un celular o en un aparato la palabra de Dios es malo? No. La Biblia dice, escríbelas en los postes si posible. Quiere tener en su celular, bueno, la ciencia ha aumentado. Ya que dice la palabra, bueno, usted mete su Biblia en el celular, usted en el carro sin tener que abrir hojas de un libro, usted ahí está meditando. Y eso de que te dice que no lee, es el diablo utilizándolo al hermano desviado. Por eso dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Es un creyente desviado que le está hablando a usted. Ninguno de ellos se acercará a mí. Usted también haga igual. Ninguno que esté desviado de la palabra de Dios se acerque a usted. Ninguno. Y por eso la Biblia dice, no confíes en el hombre, nada. Usted haga lo que está correcto. Si no está correcto, Dios le va a decir, porque Dios conoce su corazón, ¿entiende? Pero al hombre no le haga caso las opiniones que tenga, son huecas filosofías. Lea su Biblia en el celular, en el internet, a donde usted quiera, ¿ya? Es la palabra de Dios. 9:52 en todo el Perú. Pastor, soy candidato al bautismo y yo puedo pasar las alabanzas o himnos de la iglesia pentecostal a cosecha a otras iglesias o no. Porque la palabra de Dios dice, no des los santos a los perros. Oriénteme, pastor. La alabanza es para Dios. Yo no escucho muchas alabanzas porque no son para mí, sino para Dios. Como dice Isaías capítulo 42:8. Escuche. Dice la palabra de Dios, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. Ahí está. Yo Jehová, este es mi nombre. Conozca el nombre de Jehová, nuestro Padre Celestial. A otro no daré mi gloria. La gloria solamente es para Dios. Hay mucha gente, lamentablemente, que le roba la gloria, sobre todo los gobernantes. La Biblia dice que los gobernantes creían en el Señor Jesucristo y no lo confesaban. ¿Por qué? Porque amaban la gloria de los hombres, la gloria de este mundo. Y eso muchos gobernantes hay en la tierra. Todos los que están sin Dios aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, la alabanza es para Dios. Aquí alabamos a Dios. Usted tiene unas alabanzas grabadas. Si quiere usted escucharlas, escúchelas. Ya. Que quiere que le pasen a otra persona, y eso depende de usted. Yo no le puedo decir, porque no hay un mandamiento que diga que
que otra persona no alabe a Dios. Hasta el diablo puede alabar a Dios. Ya usted quiere pasarle alabanzas, pásale. No tenga mayor concepto que el que debe de tener. El diablo quiere alabar a Dios, que lo alabe también, ¿ya? Yo procuro no escuchar muchas alabanzas. ¿Por qué? Porque la alabanza es para Dios, ¿ya? La alabanza es para Dios. Cuando usted escucha alabanzas, usted también alabe a Dios, ¿ya? Que le gustan las alabanzas está bien, pero son para Dios, ¿ya? No olvidarse eso, ¿ya? Y usted quiere alabar a Dios, quiere pasar grabaciones de alabanzas a Dios, puede hacerlo. Como le repito, el diablo quiere alabar a Dios, puede alabar a Dios. En el infierno, los que se mueren van a alabar a Dios, y ahí se van a santificar, quiera o no quiera. Porque ahí no va a haber tiempo para pecar, mi oyente. No, ahí no va a haber tiempo para nada. El único tiempo que va a haber allí eternamente, las 24 horas eternamente, es gritar, gritar y gritar, nada más. Es lo único que hay en el infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor, donde el pabilo nunca se apaga, nunca, ese nunca es nunca. Y el gusano nunca muere. Van a haber gusanos, como dice Isaías, capítulo 14, versículo 11. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. 9:55 minutos, 9:55 minutos es el programa de Dios, la voz de salvación de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Y tenemos reuniones, oyente quiere venir a orar, venga a orar algún momento hasta que pase esto de no reunirse, que han cerrado prácticamente las iglesias. La iglesia está cerrada, pero usted toque la puerta y le van a abrir. Ahí hay uno en la puerta que le va a abrir para que usted entre a hacer, aunque sea media hora de oración, suficiente. Y le van a orar si está enfermo, y las enfermedades tienen que irse en el nombre de Jesús. Ya el local está cerrado, pero la gracia de Dios no está cerrada. Se va a cerrar dentro de pronto cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Y la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, el dolor desesperado. Dice en Isaías capítulo 17, versículo 11. La cosecha será arrebatada. Lea este versículo. Ninguna iglesia, ningún pastor que predique el evangelio, según ellos, hablan de esos versículos. Ninguno. He escuchado hablar de los 28 años que tengo de cristiano en esta iglesia Pentecostal La Cosecha. Antes yo pertenecía a las asambleas, primeramente como conocí a Jimmy Schwager. Después me congregué en Dios es Amor, que después metió comida, comenzó a meter comida para la ofrenda. ¿Y a dónde aprendió? De otra iglesia. ¡Qué terrible! Y ahí Dios me sacó cuando estaba en Panamá y nos trajo a Chiclayo para seguir predicando sin vender comida en la casa del Señor. Seguimos con su programa La Voz de Salvación. Son las 9:56 minutos, 9:56 minutos en todo el Perú. Seguimos con los mensajes. Pastor, soy candidato al bautismo, pero tengo mi hija que va a sus tíos y son adventistas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Sí, es candidato al bautismo y tiene su hija que se va a donde sus tíos, que son adventistas. ¿Qué puede hacer el padre? Primeramente, someterse a Dios. ¿Ya? Ore por su hija, haga un ayuno por su hija para que Dios la libre de los perros. ¿Ya? Y aconséjele y háblele algún versículo de la Biblia, si usted quiere, pero no le esté molestando, llamando la atención, no, sino con mansedumbre. Dice la Biblia en Proverbios 16, 6, creo que está. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí estoy ante la palabra de Dios. Con misericordia y verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es la verdad.
con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Ya? Léale usted en Romanos capítulo 16, lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios, esa es la verdad. Usted léale este versículo y aconséjele con misericordia y con verdad. A ver, Romanos, donde dice que no... Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y esa secta que mencionó no tiene la doctrina de Cristo, tiene enseñanzas según los hombres, ¿ya? Entonces la Biblia nos dice que esas enseñanzas no las recibamos, sino que nos apartemos de tales personas, y eso debe de hacer el que quiere ser salvo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Doctrina es enseñanza, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto hágale leer a su familiar que visitan denominaciones que usted sabe que no están caminando a la vida eterna. Son las 10 de la mañana en punto, 10 en punto de la mañana. Es Radio Visión y Radio Victoria transmitiendo la voz de salvación. También tenemos en Cutervo Radio La Voz de Salvación en los 93.3 de la frecuencia modulada. También tenemos en Nueva Cajamarca, tenemos en la cadena de Radiovisión 1190. También tenemos Radiovisión, ¿a dónde? En la San Martín, región de San Martín, Bellavista. En Bellavista, región San Martín, tenemos una emisora que está transmitiendo a las 24 horas en los 89.7 de la frecuencia modulada. 89.7 de la frecuencia modulada, transmitiendo amor, fe y esperanza. Otra pregunta. Pastor, mi tío se ha inscrito para el bautismo en la iglesia pentecostal La Cosecha y lamentablemente lo atropelló un carro el viernes y está en coma. Dígame, pastor, ¿cómo va su salvación de su alma si muere? Hebreos capítulo 5, capítulo 12, 5. Ya, algo está haciendo su tío y muchas veces viene la consecuencia porque Dios le ama. Dios ya lo perdonó todo, pero algo está practicando. Y como consecuencia, el diablo lo ha acusado y ha pedido permiso y el Señor se lo ha dado. ¿Ya? Dios dice, yo soy Dios que hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien libre de mi mano. Para que el diablo haga algo a una persona es porque lo acusó, lo ha visto haciendo algo malo y lo ha acusado y ha pedido permiso para zarandearlo, así como le dijo el Señor Jesucristo. El diablo le dijo a Jesucristo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Y el Señor Jesucristo no dice, no le da, no, porque el diablo pues te acusa y luego él reclama. Y dice, si a mí me has hecho esto por esto, y mira lo que hace, y déjame tocarlo. Cuando Dios le da permiso, él hace eso. Mientras Dios no le da permiso, puede hacer nada, porque el diablo es un pobre diablo, ¿ya? Pero hay veces que Dios le permite por este motivo. Escuche, en Hebreos 12:5, adelante, escuche. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si
se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Palabra de Dios bien clara. A los bastardos no los castigan, ¿no? Y el diablo tampoco pide permiso porque son bastardos, son del diablo. Pero a los hijos sí. Y ahora no solamente Job capítulo 1, no solamente viene como disciplina porque ha pecado, a veces viene como como prueba, porque para ser salvo dice la Biblia que vamos a ser probados y reprobados. Job no fue atacado por el diablo porque estaba en pecado, no. Escuche lo que dice de Job, porque el diablo lo tocó y le quitó de todito. Y Job no había pecado. Dios da testimonio que es un hombre justo. Escuche, escuche. El diablo ha venido para hurtar, matar, destruir. Y él es el que prueba a la persona. Va a escuchar el libro de Job, algunos pasajes, por qué Job, el diablo lo tocó. Dice Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí conózcalo usted. Primero conozca a Dios y conózcalo también al diablo. Yo siempre digo, al diablo hay que conocerlo porque el diablo existe. El diablo está en la tierra. El diablo está cerquita a Dios. ¿Ya? Aquí el pueblo de Dios, dice la Biblia, compadeció. Y también vino Satanás ahí. Y conversó con Dios. Conversar es lo que nosotros hacemos también cuando oramos. Cuando oramos, conversamos con Dios. Los salmos que usted lee son oraciones que hablaban con Dios, que agradecían a Dios, que pedían misericordia a Dios, que pedían sanidad a Dios, que pedían la salvación de su alma a Dios. ¿Ya? Pero Satanás también llegó cuando estaba reunido el pueblo de Dios y habló con Dios. El diablo habla con Dios y usted habla con Dios, oyente. Hable con Dios, converse con Dios, doble sus rodillas, hable con el Señor, pida misericordia, limpieza, pida que lo bendiga, pida que le dé el pan de cada día, pida misericordia por su familia, por sus hijos, su esposa. Ese es conversar con Dios, ¿ya? Y el diablo vino y Jehová le habló al diablo y el diablo pues contestó, se aprovechó ahí. ¿No has visto a mi siervo Job? Le dice el Señor. ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Justo, temeroso de Dios. Y el diablo le dijo, bueno, ¿quién no te va a servir así si lo tienes bien bendecido? Pues el hombre que teme a Dios está bien bendecido, ¿ya? Pero Job le metió cizaña, como quien dice, está bendecido por interés, está bendecido no porque te ama, sino porque tú lo tienes bien cercado. Yo no puedo tocarlo, el diablo no puede tocar nada mientras Dios no le permite. Y pidió permiso para tocarlo, para quitarle todo lo que le había dado, y Dios se lo dio. Dios le dio, ¿ya? Y luego le quitó todo, le mató a todos sus hijos, sus haciendas, todo su ganado, sus ovejas, sus bueyes que tenía, todo lo perdió Job. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Ese es un nombre íntegro de verdad.
que ama a Dios en todo momento. En momento de bendición, momento que no tiene bendición, momento de salud, momento que está enfermo, porque Job también cayó enfermo desde la cabeza hasta los pies, una lepra. El león no se quedó quieto. Nuevamente se reunió el pueblo de Dios y ahí aparece Satanás otra vez. Y el Señor le dice: ¿has visto a mi siervo Job, que a pesar de que le has quitado todo, se mantiene firme en la fe de Dios? Dice que las pruebas que nosotros muchas veces vamos a pasar, pues es una prueba, no es que él había pecado. Job no había pecado, porque Dios lo testifica como hombre justo. Ya no había pecado, pero sí fue probado esas pruebas. Así también nosotros vamos a ser probados. De repente su familiar ha tenido ese percance por alguna prueba. Son dos cosas: o por una prueba, o venido porque algo está haciendo y Dios lo quería corregir. Ya hay que mirar bien sus caminos, cómo andan. Entonces la respuesta la tiene Dios. Ya, que le ha venido porque alguna cosa ha practicado, dice que Dios lo está disciplinando. Aún muchos de nosotros que hacemos la obra de Dios vamos a morir a espada, dice la Biblia. Vamos a morir a espada. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Para ser salvo hay que ser probado y reprobado. Como el oro se prueba con fuego, así vuestra salvación va a ser probada, para ver si somos dignos de entrar a la vida eterna. Y no temas al que te mate el cuerpo, mas el alma no te la puede matar, dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 28. Teme a aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. De que vamos a morir, vamos a morir. Y si no morimos es porque Cristo viene y nos arrebata. Entonces no conocemos muerto, pero vamos a tener una transformación en un abrir y cerrar de ojos, y ser similar a los ángeles, porque carne ni sangre no heredarán el reino de Dios. 10:10. ¿Otra pregunta? Dice, soy evangélico. Cuando la Biblia dice que la cosecha será arrebatada, ¿habla solo de la iglesia pentecostal la cosecha? Eso tendría que preguntarle al Señor. Jeremías 33:3. Hay cosas que uno no las conoce, ¿ya? O no las entiende, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas que están escritas son para vosotros, mas las que están ocultas son para Jehová nuestro Dios. Y ya, la cosecha está hablando de un hombre que planta semillas y las riega y las hace crecer y luego las cosecha. Así también es la iglesia, ¿ya? Está hablando de la iglesia, está hablando de arrebatamiento, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ahí habla del arrebatamiento, ahí es donde dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Yo no sé si vendrá por una sola iglesia que se llame La Cosecha o vendrá por todos los que estamos guardando la palabra de Dios, ¿ya? Lo que sí sé que es la iglesia La Cosecha la que Cristo va a arrebatar, ¿ya? Y yo no le puedo decir más ni menos porque el Señor no me ha dicho. Lo que el Señor está revelando a la gente, que se venga a la iglesia pentecostal La Cosecha, eso sí me ha dicho, y le ha dicho a mucha gente que está con nosotros, porque el que trae las almas es Dios, como dice San Juan 6:44. Lea San Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo voy a resucitar en el día postrero, ¿ya? Nadie puede venir a mí. Usted está en el Evangelio, dele gracias a Dios porque Dios lo ha traído por fe, para que usted sea salvo. Dios le ha puesto ese don de fe. La fe es un don. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchos no creen, ya hay muchos incrédulos. Es incrédulo, por esos incrédulos hay que estar orando para que Dios le dé fe y aceite por fe a Jesucristo, ya. Al aceptar a Jesucristo por fe, usted es como si fuera un grano de trigo que se sembró.
y a la nueva viejo hombre para que nazca el nuevo y lleve fruto para Dios. Así son las cosas. San Juan capítulo 12 versículo 24. Ahí habla del grano de trigo, que si el grano de trigo no muere, se queda solo. Pero si muere, entonces va a nacer la nueva planta de esa semilla que ya murió, se pudrió y se desapareció, para que venga una planta nueva y de frutos nuevos. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso que murió es que ese hombre que se entregó a Cristo es como si hubiera sembrado un grano de trigo y dejó de pecar, se pudrió el pecado, se desapareció y nace la planta nueva para vida eterna. San Juan capítulo 12 versículo 24, ¿está así o no? A ver, vamos, de repente me he equivocado. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese grano de trigo cae a tierra cuando usted escuchó la palabra de Dios y creyó. Es como sembrar un grano de trigo. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el predicador, dice Mateo capítulo 13. Entonces, ese que sembró el grano de trigo, el trigo si no muere, se queda solo. No va a nacer el nuevo. ¿Ya? ¿Y qué nos dice eso? Que cuando usted acepta a Jesucristo, ya no debe de pecar. Ese es el grano de trigo, su carne. Y su carne tiene que morir, desaparecer, y sale una nueva planta. Así es el cristiano. Y ya no anda como andaba antes, sino anda en una vida nueva conforme a la palabra de Dios. 10 con 15 minutos en todo el Perú. Siguiente pregunta. Soy miembro, tengo mi hijo que es candidato al bautismo. Él está casado, pero ¿qué es lo que pasa? Que su esposa le hace problema. Y ahora ya se fue dejándolo mi hijo. Pastor, ahora mi hijo, queremos saber, porque mi compadre, pero mi nuera no está en su casa y su papá no sabe dónde está. ¿Qué puede hacer mi hijo porque se quiere bautizar? Ya que se bautice nomás, no hay problema. Está casado, usted se bautiza y ore por su nuera, ya, porque se está portándose mal, no está obedeciendo al esposo y el diablo algo está haciendo por ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya le acusaba a su nuera. Ya le acusaba, el diablo acusa. Y el diablo sabe que su esposo se va a bautizar y quiere trabajar con la nuera para ver si su esposo se desanima, no se bautiza, por cuanto lo dejó su esposa. Pero si es de Dios, va a hacer lo que dice la Biblia. A ver, Mateo capítulo 19, versículos 18 y 19. Escuche. Dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 19. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahí está la palabra de Dios. Haya dejado, ya se fue la esposa, bueno, esperen en Dios, pero yo me bautizo y no me aparto del camino de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda, y sigo de frente, con esposa, con mamá, con papá, o sin esposo o sin esposa, sin tierras, sin casas, no importa, pero yo tengo a Cristo Jesús, ¿ya? Eso no quiere decir que cuando usted quiere ser salvo tiene que llegar a su casa, a su esposa, no, sino que vamos a suponer que como este caso, que su esposa se fue. Como se fue ya no me bautizo y no se salva.
porque amó más a la esposa. Ame más a Dios. Y cuando ama más a Dios, o regresa a la esposa o Dios hace algo para que le dé otra esposa. Así de simples son las cosas, hoy en sencillo nomás. 19 minutos, 10 con 19 minutos en todo el Perú. Pastor, soy miembro de la Iglesia Pentecostal La Cosecha y mi hermana quiere que le corte su pelo de su hija. ¿Es bueno o no? Porque le he dicho, voy a preguntar al pastor. La que corta, si es miembro, la persona que quiere que le corte a su hija no es miembro, es del mundo. Ya. Bueno, la Biblia dice que a la mujer le ha dado el cabello en lugar de velo, ¿ya? Si la Biblia dice así, hay que hacer así. Yo no le puedo decir que le corte o no le corte porque la persona tiene libre albedrío. Nosotros no prohibimos a nadie nada, por si acaso. Dios tampoco prohíbe, Dios le advierte. Le dice, tú haces esto, aquí vas a ir. Tú dejas de hacer esto que yo te pedí que no lo hagas, aquí vas a ir, ¿ya? La Biblia dice que el hombre puede hacer de todo lo que le venga en gana. Quiere cortar el pelo una mujer a otra mujer, puede hacerlo. Porque Dios no prohíbe y nosotros también prohibimos por si acaso. Si la Biblia dice que la mujer no se corta el pelo, entonces no se debe cortar el pelo. En 1 Corintios, sí, ahí le va a leer el pastor Otoniel. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, busque oyentes, tiene su Biblia ahí, busque la Santa Biblia en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 14. Ya, si posible ahí, márquelo ahí para que usted siempre recuerde la palabra de Dios. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Una vez más, vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Una vez más repito, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahí está la palabra de Dios que nos habla acerca del cabello, tanto para el hombre como para la mujer. Son las enseñanzas de la palabra de Dios para los cristianos que queremos ser salvos, que queremos tener vida eterna para nuestras almas. 10 de la mañana con 21 minutos, Doctrina en Casa. Doctrina en Casa, preguntas y respuestas con el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, quien es el presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. 10 de la mañana con 23 minutos en todo el Perú. 10 con 23 minutos desde Chiclayo, transmitiendo el programa La Voz de Salvación, órgano informativo de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, con su sede nacional en Chosica del Norte, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo. De la mañana con 22 minutos, 10 de la mañana con 22 minutos en todo el Perú. Seguimos con Doctrina en Casa. Doctrina en Casa con el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto el Señor Jesús
va a venir a arrebatar a su iglesia. Los hermanos que están preparándose para su bautismo, sigan adelante con la ayuda del Señor, guardando la palabra de Dios. Muy importante que usted esté atento a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que usted también sea un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted de repente antes en el mundo se dejaba crecer su cabello porque no conocía a Dios. Usted, hermano, usted es un hombre, se dejaba crecer su cabello. Ahora que usted ya está en la verdad, que ya conoce las cosas de Dios, ya no se deje más crecer su cabello, porque eso es deshonroso para el hombre, dejarse crecer su cabello. Usted, hermana, que ya se convirtió al Señor Jesucristo, ya conoció la verdad. Antes usted se cortaba el cabello, y a usted que ahora que conoce la verdad, ya no se corte más el cabello, porque la palabra de Dios le dice honroso. Pero por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Son los mandamientos de Dios, oyentes, que nos habla a través de su palabra. Luego dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, ya, porque hay personas que contienden acerca de las cosas de Dios. Ustedes, oyentes, nunca contiendan nada de las cosas de Dios, ya. Lamentablemente hay personas que contienden y dicen, no, eso era para antes, eso era en la ley, no, eso lo escribió Pablo, eso lo escribió un hombre. Oyentes, lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de Dios, palabra de verdad, ya, que Dios utilizó a los santos siervos de Dios para escribir la palabra de Dios, y Dios lo confirma. Dios confirma, oyentes. Pero dice la palabra de Dios, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Las cosas de Dios, oyente, no son para contender. Las cosas de Dios son para hablarlas. El que quiere escuchar, bien. El que quiere obedecer, bien. No quiere obedecer, no hay ningún problema. Dios no obliga a nadie. Tampoco nosotros como cristianos no podemos entrar en contiendas con otras personas cuando no quieren aceptar. Ya se le habla la palabra de Dios y el que quiere obedecer, la obedece. No quiere obedecer, no hay problema. Ya no hay problema. No quiere obedecer la palabra de Dios, no se le puede obligar a nadie, no. Ya, los hermanos, tengan mucho cuidado, no obligue usted a nadie, sino hable la palabra de Dios. Y el que quiere obedecerla, bien. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ya, bienaventurado, feliz, aquella persona que pone en práctica la palabra de Dios. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. 10 de la mañana con 26 minutos, 10 de la mañana con 26 minutos en todo el Perú. Esta mañana estamos en Doctrina en Casa. Hoy estamos lunes 14 de septiembre del año 2020. Hoy lunes 14 de septiembre del año 2020.
Seguimos con su programa Doctrina en Casa a través del programa La Voz de Salvación de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Ya viene dentro de algunos momentos nuestro pastor, el siervo de Dios Francisco Córdoba, para continuar con la ayuda del Señor Jesucristo con las preguntas y respuestas de los oyentes del programa La Voz de Salvación. Esta mañana, hoy día lunes 14 de septiembre del año 2020. Hoy día lunes que estamos de fecha 14 de septiembre del año 2020, transmitiendo la doctrina en casa para todos los hermanos que se van a bautizar, también los hermanos miembros, miembras, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras, pastores de la obra de Dios. También todos los que gustan de las cosas de Dios. Sabemos que en esta hora hay muchas personas que muchas veces no son de esta iglesia, pero también gustan de la sana doctrina del Señor Jesucristo y también están conociendo lo que es el verdadero evangelio, las cosas de Dios, la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Oyente, la palabra de Dios dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuidemos nuestra salvación, hermanos. Usted que también está preparándose para su bautismo, cuando alguien llega de repente a su casa y le toca la puerta, él le dice: quiero predicarte, quiero hablarte de Dios. Usted, oyentes, no lo conoce, no lo reciba, ¿ya? No lo reciba, porque eso dice la palabra de Dios. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, en otras palabras, te contamina, ¿ya? Y hasta te puede hacer perder la salvación. Uno no lo conoce, pues uno no sabe. Y ahora, ¿cuántos engañadores hay? La Biblia dice que no debemos de confiarnos en el hombre, ¿ya? Maldito el varón que se confía en el hombre. Hay que cuidar nuestra salvación, hermanos. Hay que cuidar nuestra salvación, oyente. Usted que quiere ser salvo, usted está conociendo el evangelio del Señor Jesucristo a través de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Usted cuide su salvación, cuide la bendición de Dios. Usted, oyente, también que ha recibido un milagro de parte de Dios, orando a través del programa La Voz de Salvación de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, cuide ese milagro, cuídelo, ¿eh? Cuídelo, porque el diablo quiere nuevamente volverlo a que usted siga en lo mismo, ¿ya? El diablo quiere robar esa bendición de Dios, ya sea un milagro, alguna bendición que Dios le ha dado a través de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. El diablo quiere robárselo, ¿ya? Usted ha aceptado al Señor Jesucristo, el diablo quiere robar esa semilla que ha sido sembrada en su corazón y va a venir muchas veces utilizando los falsos profetas. Usted cuide su salvación, ¿ya? Obedezca la palabra de Dios que dice: si alguien viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Son las 10:32 minutos, 10:32 minutos en todo el Perú. Seguimos con preguntas y respuestas del pastor Córdoba. Vamos a leer la siguiente pregunta. Pastor, soy candidato al bautismo. Ayer le escuché decir que no podemos andar en compañía de una mujer al lado. Mi consulta es: yo tengo mis amigas que a veces caminamos juntos o vamos a manejar bicicleta. ¿Es malo o cómo debemos comportarnos? Soy soltero, aconséjeme, pastor. Ya, la Biblia dice: no unáis con los incrédulos. A ver, va a escuchar la palabra de Dios. Usted ha pasado de un lugar a otro, ya no es del mundo. El mundo está bajo el maligno es el diablo que ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. ¿Ya? Y nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, ya no somos del mundo, ya no estamos bajo la potestad del diablo, sino estamos bajo la potestad de Dios, como dice la palabra del Señor. Y entonces aquí le va a leer la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros que hemos pasado de muerte a vida? Escuche, escuche. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está oyente lo que dice la palabra de Dios sobre lo que somos la luz y las tinieblas. Ya. Demos gracias a Dios que Dios nos ha hecho hijos de luz, hijos de Dios. Dios es luz, ¿ya? Entonces ya no podemos nosotros andar, como usted dice, con una mujer que no es su esposa, sino que usted ya tiene que cuidar su salvación. El mismo Señor Jesucristo lo hizo. En una oportunidad se encontró con una mujer samaritana. Conversaron un poquito, la mujer quería seguir conversando, pero el Señor sabiamente dijo: anda, llama a tu marido, y seguimos conversando para dar un buen testimonio. El cristiano tiene que ser luz, no tinieblas, ¿ya? Y por eso aquí en la iglesia, para que la iglesia no se corrompa, porque sabemos que el diablo utiliza pues el pecado. Entonces no se permite que un hombre ande con una mujer sin ser casados, ¿ya? Para no dar mal testimonio ante el mundo, porque si no la persona escandaliza el evangelio, y por causa del escándalo muchos se van a perder, y Dios no quiere que se pierdan. Ya también le va a leer aquí el pastor Otoniel en San Marcos capítulo 9, versículo 46. Adelante, escuche. Dice la palabra de Dios, Evangelio San Marcos, capítulo 9, versículo 46. Dice, desde el 42 leemos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está la palabra de Dios oyente. Usted busque su salvación, ¿ya? Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Es lo que pasó con los judíos. Los judíos creían en la ley, en el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, pero no la guardaban, pues. Algunas cosas le guardaban, las que le convenían, las que no le convenían no le guardaban. El Señor Jesús dice: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres estar habitando donde yo habito? Niégate a sí mismo y haz lo que yo te digo. Niégate a sí mismo a hacer lo que tú quieres. Usted puede hacer lo que quiera, pero si quiere estar con Jesucristo tiene que negarse. Dios le exige: niégate a sí mismo. ¿Quieres salir con tu amiga? No lo hagas, ¿ya? Porque estás saliendo con el diablo. Y no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Otra pregunta. Seguimos con las preguntas de los oyentes. Dice: pastor, quisiera hacerle una pregunta. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal La Cosecha y mi esposo es católico y quiere bautizar a mi hija de 8 meses en Iglesia Católica. Dígame, pastor, ¿qué puedo hacer? Ya le he hablado de las cosas de Dios. Que lo haga él, porque él es el hombre, el varón. Usted no tiene potestad contra para el hombre. Solamente ore al Señor, ¿ya? Y si Dios quiere que no lo haga, no lo va a hacer, ¿ya? Porque Dios tiene potestad, poder contra el hombre, ¿ya? Pero usted sujétese a su marido, pero sí órele al pastor, al Señor, ¿ya?
Hay preguntas que yo no se las puedo responder porque hay un orden en la Biblia. Yo no puedo decir que no lo haga o que le diga a su esposo que se le recita al esposo, no. Usted obedézcale al esposo como niña en la malicia, ¿ya? Claro que usted no va, ahí sí no debe de ir, puede ir su esposo, otras personas, pero usted no, porque usted ya murió para ese lugar, ya. Usted ama más a Dios que a su marido, ya, pero en la decisión es su marido, tiene la decisión, no usted. Pues usted órele al Señor, dígale, así como me preguntó a mí, pregúntele al Señor, y el Señor sí le va a dar la respuesta precisa, ya. Son 10:29 en todo el Perú. Otra pregunta. Dice, pastor, yo me arrepentí y estoy congregando a la IPC, pero mis padres y mis hermanos congregan a otra iglesia y me dicen que los hijos deben de obedecer a los padres a donde van. ¿Qué debo hacer, pastor? Soy joven y ¿qué debo hacer al respecto? Dios le bendiga. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres, porque aquel que va a un lugar que está yéndose al infierno, usted no se va a ir al infierno porque no quiere quemarse. Ya, está bien, son sus padres, usted honreles, honra a tu padre y a tu madre. El honrarle no quiere decir también hacer lo malo, pues, ya. Hónrame y anda, mate a esa persona. No lo hago porque Dios dice no matarás y más es Dios que usted y punto. Ya. Y se le exhorta también, arrepiéntase. Ustedes están en caminos no buenos. Eso se llama honrar al Padre también. Decirle que está mal en los caminos de Dios. Ya, entonces usted busque su salvación. Llegue a la iglesia, primero obedézcale a Dios y después es a su prójimo, a su papá y a su mamá. El diablo lo quiere envolver con esas palabras. Honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre y a tu madre y anda a su iglesia. Ándate con el diablo, pero yo no voy. Usted es mi padre, mi madre, pero primero es Dios. Y si ustedes aman a su hijo, vamos a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Se acabó. Son 10:21 en todo el Perú. Dice la siguiente pregunta. Pastor, quiero que ore por mí, me voy a inscribir en la academia para la policía y quiero que ore para que me cuide, me ayude, me bendiga Dios y me dé conocimiento. Soy candidato para el bautismo. Dios le bendiga, que es policía o quiere postular. Dios le bendiga. Está bien, postule. Acá tenemos bastantes policías, tanto hombres como mujeres, miembros de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Lo importante es que usted haga bien su trabajo conforme a la palabra del Señor. También estaré orando conforme a su petición y Dios va a escuchar la oración y usted va a lograr su propósito. Usted puede usar arma en su trabajo, después que ya sale de su trabajo, ya vive una vida cristiana normal. Usted es cristiano también ahí en la policía, porque si es policía es porque Dios lo está poniendo. Dios es el que pone y quita autoridades. Seguimos con su programa La Voz de Salvación, preguntas y respuestas, doctrina en casa en esta hora. Otra pregunta. Soy católico, escucho la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Si viene a predicarme de otra iglesia, ¿puedo recibirlo? Espero su respuesta. Buena pregunta. Esa respuesta está en la palabra de Dios en Segunda de Juan capítulo versículo 9 y adelante. Escuche. Ahí habla para los evangélicos y para los que no son evangélicos. Escuche. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Ahí está, oyentes. En el versículo 7, ¿qué dice? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirar por vosotros mismos está hablando ya a los cristianos. Ya, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Nosotros muchas veces hacemos trabajo para Dios, que no cobramos nada, porque de gracia recibiste, da de gracia. Por ejemplo, los milagros, la predicación, ese es gratuitamente, no se cobra a nadie. Ya, ni tampoco tenemos salario aquí en la tierra, tenemos de las ofrendas para comer, para vestir, y con eso estamos contentos. Pero nosotros tenemos un salario eterno, un salario de parte de Dios eternamente. ¿Ya? Entonces, para que no pierdas el fruto de nuestro trabajo, porque está hablando a cristianos que ya están haciendo algo para Dios. Después habla para la gente que quiere ser salva y pregunta como el oyente, ¿puedo ir o no sé qué a otras iglesias? La Biblia dice, el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene ni al Padre ni al Hijo. Es un engañador, es uno que habla nada más. El que tiene la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, no trae esta doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Grábese bien eso. Que le van a decir, ¿cómo dices que eres hijo de Dios y no me recibes? ¿Y dónde está el amor de Dios? Así te va a decir el diablo. Así te va a decir el diablo a través de los falsos profetas. Justamente porque soy hijo de Dios, no te recibo porque tú no me estás trayendo la enseñanza de Jesucristo. No tienes fruto de Dios, tienes fruto del otro. ¿Ya? Por eso no te recibo. Si yo no fuera verdadero cristiano, te recibiría, porque aquí dice que no te reciba, ya. Porque no tienes la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Está en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Es la doctrina de Cristo. Esa es la predicación de Jesucristo. Y la predicación de Jesucristo es con señales y milagros. Eso es lo que hay en la iglesia de la cosecha, porque es la doctrina de Cristo. Estamos con Cristo Jesús, Él es el que está sanando, liberando, porque tenemos la doctrina de Cristo. No buscamos nuestra propia gloria, buscamos la gloria de aquel que nos envió. Entonces haga eso, oyentes, cumpla la palabra de Dios. No vienen con la doctrina de Cristo, le contradicen, no lo reciba en casa ni le digas bienvenido y usted está en la doctrina de Cristo. Son 10:47. Otra pregunta. Pastor, soy candidata al bautismo. Yo me casé para bautizarme, pero me hicieron bailar. ¿Y me podré bautizar? ¿Qué me dice, pastor? Aleluya. ¿Cuál es la pregunta? Ella se ha casado para su bautismo, pero le han hecho bailar. Se ha casado para bautizarse y le han hecho bailar en la reunión que han tenido posiblemente. Debe ser su esposo, debe ser incrédulo. Bueno, usted todavía no se ha bautizado, pero pida perdón porque usted ya conoció a Dios. Después de bautizarse, ni lo intente, ni lo intente, porque el Señor le va a disciplinar. Hace un momento, un candidato al bautismo lo atropellaba un carro, ¿no? Ya ese es castigo de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente ha hecho eso que usted hizo también. Y no ha pedido misericordia y vino el diablo y lo atropelló utilizando a alguien. Ya, después de bautizarse, escuche. Ya no quiero tener miembros que están en la iglesia y están enfermos. Si aquí se sanan los enfermos, pero eso viene como disciplina. Ya, y cuando es disciplina, mientras no confíes en la persona y se aparta, el Señor no te sana. Ahorita sí, de repente ni te acontece nada porque todavía está en el mundo, pero no hubiera hecho. Pídale perdón al Señor y ya no haga esas cosas. Ya pídale al Señor ayuda, no le prometa que no lo va a hacer ya. Si usted le promete, el diablo lo está escuchando y le va a tentar. Usted no le prometa.
Dígale, con tu ayuda, Señor, si tú me ayudas, ya no lo voy a hacer. Pero no le prometa como Pedro, no lo voy a hacer no te voy a negar aunque me cueste ir preso, aunque me cueste morir. ¡Qué maravilla! ¡Qué valiente el consiervo Pedro! ¡Qué valiente! Así deben ser los hombres de Dios, pero no prometer y no cumplir. Hay que prometer y cumplir. Ya, entonces, cuando se bautice, no más, ¿ya? Y tampoco ahora ya deje de hacerlo, pues procure ya no hacerlo, ¿ya? Y se bautiza normal, y cuando usted se bautiza, todos sus pecados que ha hecho en el mundo se van en las aguas. Ahí usted nace de agua, ¿ya? El que no nacía de espíritu y de agua no puede entrar al reino de los cielos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el nuevo nacimiento. Son 10 con 10 minutos en todo el Perú. Oiga, hace unos años que hicimos bautizo, se bautizaron muchísimas almas. A la semana regresó un hermano con 2 muletas, un hermano normal de unos 30 años. Y le digo, ¿qué le pasó? Vino llorando. Pastor, mire cómo estoy. ¿Y qué ha hecho? Cuando me bauticé, me invitaron al cumpleaños de una niña y me fui y bailé. Se fue y bailó y allí quedó paralítico. Tenga cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios está mirando a todos. El pastor que habla con usted ahorita, con la justa estoy mirando el tablero aquí, estoy viéndolo a usted por la fe, ¿ya? Pero yo no lo puedo mirar como lo mira Dios a usted. Dios lo está mirando, así se vaya usted a un hueco, allí lo está mirando el Dios que yo predico, el Dios poderosísimo, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya? Él lo está mirando, nadie puede escapar de la presencia de Dios. Él está mirando a los reyes y los presidentes de la tierra. Él sabe que hay presidentes homosexuales que no deberían nunca de ser presidente porque es mal ejemplo. El presidente debe ser ejemplo de los demás, porque lo ha puesto Dios y debe de leer la Biblia, ¿ya? Debe leer la Biblia para que gobierne un país con la luz de la palabra de Dios. Bienaventurada la nación cuando sus gobernantes sean hijos de Dios. Bienaventurada la nación cuando Jehová está en esa nación. ¿Por qué? Porque el gobernante está convertido a Dios. O lee la Biblia. El gobernante debe de leer la Biblia para que Dios lo ayude y reprenda a los principados que están en Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, Palacio del Congreso y en otras entidades. Ahí están los principados que lo están dominando, por eso que están así. En el mismo Palacio de Gobierno se drogan, participan de droga, están aliados con los carteles y también participan de todo tipo de adulterios, fornicaciones. ¿Y sabe qué más practican? Para vergüenza nuestra, lo digo, dice el apóstol Pablo, homosexualismo y lesbianismo dentro de las entidades de las autoridades. Dentro de las entidades practican esa basura que es una cosa asquerosa, aberrante. Eso lo hacen solamente personas que han perdido la vergüenza. Practican hombre con hombre y mujer con mujer. ¡Qué terrible! Son las 10:53. ¿Otra pregunta? Seguimos con las preguntas de los oyentes. Pastor, conteste, le digo, mi esposo no quiere que me vaya a la iglesia y yo creo, pero él no. Yo me quiero separar para bautizarme. ¿Qué consejo me da? Él no quiere casarse. Ore por mí. Espere con paciencia. Yo conozco casos así y han terminado muy mal esos esposos soberbios que han querido impedir que su esposa llegue a la iglesia. Cuando yo me convertí, oyentes, había una mujer joven con su esposo también. Vivía en una casita de esteras y muy cerca de la iglesia. Y el esposo era un soberbio.
le impedía que su esposa vaya a la iglesia. Pero la esposa seguía yendo a la iglesia, aunque le pegue, aunque ella seguía yendo. Y Dios le estaba mirando a ese hombre que le castigaba a su esposa por no ir a la iglesia. ¿Y qué pasó? Ya, la hermana oraba. El hombre a veces le destruía su Biblia, qué terrible. Ella oraba con lágrimas. Y un día, el esposo pasando por ahí, un hermano le hace llamar. Y el esposo pensaba que quería pegarle. Llama al hermano que está pasando por ahí de tu iglesia. Y le llama y le dice, quiero que me hables la palabra de Dios. El hermano así medio, porque ya sabía que ese esposo pues era un delincuente, un hombre que siempre estaba con el licor, con hombres malos, de mal vivir. Y le pidió que le lea la Biblia. Y le leyó la Biblia el hermano y se convirtió al Evangelio. ¿Estaba bien allí? Ya se convierte al Evangelio. Y ya, al siguiente día que se convierte al Evangelio, el diablo lo tentó y se fue a tomar con sus amigos. En la cantina que estaba llegó un mendigo. Ese mendigo pedía plata. Pedía a los que estaban ahí, los borrachos, a todos les pedía. Era una cantina. Y ahí estaba el que aceptó a Jesucristo, primeramente que le hacía problemas a la esposa, se convirtió al Evangelio, pero al siguiente día el diablo lo tentó y le dio lugar. Y estando ahí tomando ya medio borrachos, el mendigo le estira la mano para pedirle propina. Y este hombre le trató mal, lo menospreció y le trató mal. Y el mendigo sacó una pistola y se la disparó en la misma cabeza. Y murió ahí en la misma cantina. ¿Ya? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 29, versículo 1. Escuche. Y esa palabra se cumple. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios se cumple en cualquier momento. Solamente hay que decir la palabra. Ya Dios le dio la oportunidad a este hombre. Y este hombre endureció su corazón. Escuche lo que dice Proverbios, versículo 1. Dice Proverbios 29:1: el hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta es la palabra de Dios. Esa palabra se cumple. Él ya fue amonestado. Él aceptó a Jesucristo. La palabra de Dios lo amonestó, aceptó a Jesucristo, pero luego endurece su corazón y se va nuevamente como el perro a su vómito, a comer lo que vomitó. Y ya no hubo oportunidad para él, ya no hubo medicina. ¿Cómo viene la muerte para esas personas? Con un mendigo. Un mendigo que pedía limosna y como estaba borracho y no sé qué le dijo, algo pasó. Y el mendigo tenía una pistola en su cintura, la sacó y le disparó en la misma cabeza. Muerto el hombre. Se murió. ¿Por qué? Por hacerle problema a su esposa. Nunca haga usted problema a su esposa, mucho más cuando su esposa es evangélica y está en una iglesia con señales. ¿Ya? Esta iglesia con señales. A la hermana, confíe en Dios nada más. Soporte a Dios, obedézcale a Dios. No se quede por causa de su esposa, porque primero es Dios, después es su esposo. Y si usted por el esposo no busca a Dios, usted está amando más a su esposo antes que a Dios. Dios le va a librar, o puede cambiar ese hombre, o Dios va a hacer algo para desaparecerlo. Dios le bendiga. Pastor, soy una candidata al bautismo, quiero hacerle una pregunta. Antes convivía con una persona y hace un año nos separamos, pero él siempre viene a verlo a mi hijo y hay días que me siento angustiada y quiero pedirle que regrese y siempre sueño que estoy con él y su familia. Dígame, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo dice? Candidata al bautismo, estaba en convivencia y se han separado hace un año. El padre de su hijo viene a verlo a su hijo cada cierto tiempo y cada vez que llega ella se siente angustiada y quiere pedirle que regrese y ha soñado que está con su familia y él.
Ya, hable con esa persona que tiene su hijo y que regresa, dígale que si quiere regresar con usted, se case. No quiere casarse, él ya se separó y usted guarde la distancia. Ya, se ha tenido usted que usted vuelve, pero que vuelva pues conforme a la palabra de Dios, casándose con usted. Ya, y luego usted se bautiza después que se casó, que él venga o no venga es cosa de él, ya, pero usted ya se casó, ya. Ore al Señor, si es de Dios ese sueño que ha tenido, Dios lo va a cumplir, pero ore y sujétese a Dios, ya. Son las 10:59. Otra pregunta. Con respecto a la pregunta que dejó a los oyentes acerca del camino de la perfección, muchos oyentes han respondido en San Juan capítulo 14, en el versículo 6, donde dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Salmos capítulo 101, versículo ¿qué? 3, sí, efectivamente. Ahí el salmista está hablando de lo que va a venir, la perfección, el camino. ¿Quién es este camino? Jesucristo, camino de santidad. Creo que ayer también dejé, o anteayer, ¿cuál es el camino de la santidad? Jesucristo, Él es el camino de la santidad. Jesucristo, el siervo de Dios que dice la Biblia en Isaías 42, se llama Jesucristo, ¿ya? Nosotros somos discípulos de Jesucristo, ¿ya? Discípulos de Jesucristo, y Él es el Maestro, el Señor, mi Señor y mi Maestro, ¿ya? Yo soy su discípulo, y si el Señor dice que el discípulo que haga todo conforme a lo que Él ha dicho, es un siervo inútil, aleluya, ¿ya? Y así somos, pues. ¿Por qué somos siervos inútiles si hacemos todo lo que la Biblia dice? Porque solamente hacemos lo que la Biblia dice, no hacemos algo más que podemos hacer. Nosotros podemos hacer más cosas. ¿Por qué? Porque el Señor del versículo 14 de San Juan versículo 12 de San Juan capítulo 14, dice: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y las hará mayores que yo, porque yo voy al Padre. Las hará mayores que yo. Quiere decir que nosotros podemos hacer mucho más que el Señor Jesucristo hizo, ¿ya? Entonces, y si hacemos solamente lo que Él dice en su palabra para ser salvos, somos siervos inútiles, ¿ya? Estos siervos inútiles tienen esperanza en Cristo Jesús de llevarnos a la vida eterna. Por más torpe que sea, no te vas a extraviar, dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Ya es el camino de santidad. El camino de santidad se llama Jesucristo. En Salmo 101 también: entenderé el camino de la perfección. Ese es Jesucristo, que está siendo profetizado. Pues Jesucristo le dice a los judíos que Él está escrito en los salmos también. ¿Por qué Él está escrito en los salmos? Entender el camino del salmista, de la perfección. ¿Cuál es este camino de la perfección? Jesucristo. Cuando venga a mí, porque Jesucristo todavía no había llegado. Está hablando aquí en los salmos. Cuando venga, ahí está profetizando que va a venir uno que es el siervo de Dios, el camino de Dios. Entenderé el camino. Qué maravilla, oyentes, quedamos agradecidos por su sintonía. Hay otro por lleno. Hay varios. Perdónenme los que no le he dado respuesta, pero si quieren me la repite mañana o pasado, si es que estamos con vida ya. Que Dios les bendiga grandemente, bendiga su trabajo, su negocio, su chakra, su salir, su entrar y todo lo donde ponga su mano. La bendición de Dios esté con usted. Dios le bendiga. Gloria.